Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados de esta noche. Vamos a tratar sobre el rol que le corresponde a la oposición política dominicana en las presentes circunstancias. A pocos días de haberse juramentado una nueva administración que encabeza el licenciado Luis Abinader Corona como presidente constitucional de la República y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien ganó las elecciones con una gran mayoría de votos. Y para ello contamos con la muy honrosa presencia de tres destacados dirigentes políticos de partidos de oposición: el licenciado Elpidio Báez, diputado y dirigente muy importante del Partido de la Liberación Dominicana; el ingeniero César Fernández, dirigente destacado también del Partido de la Fuerza del Pueblo; y el licenciado Odalis Vega, quien es un dirigente joven del Partido Reformista Social Cristiano. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué papel le corresponde en estos momentos tan difíciles de pandemia, de descalabro de la economía, de la imposibilidad de comenzar el año escolar en la fecha prevista debido a la crisis sanitaria? ¿Qué papel le corresponde a los partidos de oposición? Buenas noches, Miguel. Gracias por tenernos en este espacio. Honradísimo de estar con mi buen amigo Elpidio, un amigo de larga data en el partido que pertenecimos hasta el 20 de octubre del 2019. Casualmente, el día de mi cumpleaños salí yo del PLD. Y Odalis, un joven prometedor, con mucho talento, Gracias, hermano. Amigo y aliado del Partido Reformista. Un saludo a toda esta audiencia de edición nocturna, que es un privilegio compartir. Yo pienso que lo primero es que en esta etapa, mientras esté la crisis sanitaria, porque la crisis económica se está sintiendo parcialmente, no ha llegado de manera real. La oposición debe ser una oposición prudente. Debemos ser prudentes en cómo darle seguimiento a las políticas públicas que está apenas iniciando el nuevo gobierno. Hay que darle oportunidad a que primero entiendan el Estado, porque las designaciones que está haciendo el presidente de la República son profesionales con mucha capacidad en otras áreas, pero ninguno tiene experiencia en el Estado, salvo casos muy excepcionales. Entonces, hay un proceso de que ellos conozcan el Estado, y sobre todo un Estado que ha cambiado, un Estado que ha sido transformado en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar, ver bien y no ser imprudentes en los señalamientos que hagamos en contra de la política pública. Eso sí, eso no quiere decir que no vamos a estar atentos, no vamos a darle seguimiento a cada cosa que estén planteando o que quieran poner en funcionamiento en la República Dominicana. Es, como decía, una crisis sanitaria grave y una crisis económica que apenas comienza. Bueno, todo el tema de la prudencia, como decía César Fernández, todo el tema de permitirle a Luis Abinader montar su gobierno y permitirle al gobierno que comience a accionar en la dirección que él planteó en su discurso de toma de posesión. Porque el 16 de agosto, cuando él tomó posesión, él delineó en líneas gruesas, en líneas maestras, cuál será su comportamiento como gobierno en los 4 años. Una cosa es las líneas generales que usted esboza en un discurso presidencial, y otra cosa muy diferente pueden ser las acciones que usted ponga en marcha para concretar lo que es el contenido de su discurso. Entonces, en ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana está, digamos, atento a que las políticas delineadas el 16 de agosto, el gobierno de Luis Abinader la vaya ejecutando. En la República Dominicana se acostumbra a darle 100 días al gobierno nuevo que se instala, pero la presente circunstancia van a obligar a que se sea un poco más flexible
que se sea más tolerante, porque aún la pandemia no se ha aplanado. El tema del coronavirus sigue haciendo daño y aún no se sabe cuándo la economía propiamente se va a reactivar. Por vía de consecuencia, la realidad impone en la política dominicana mayor prudencia, mayor equilibrio y mayor tolerancia por parte de las élites políticas para permitirle al gobierno armar su conjunto de acciones con el objetivo de dar respuesta a esos grandes problemas de la sociedad dominicana. Desde la perspectiva del Partido Reformista Social Cristiano, ¿cuál es su visión, licenciado Vega? Bueno, primero saludarlos a cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad y decirle que estamos contentos con lo que ha dicho el diputado 911 Elpidio y César. Yo creo que lo primero es darle el tiempo necesario al gobierno que recién se instala para que conozca cómo funciona el aparato estatal. Nosotros estuvimos haciendo un análisis ayer sobre el gobierno 2000-2004, cómo era el Estado Dominicano y cómo es el Estado Dominicano al momento de la instalación del gobierno que encabeza Luis Abinader. ¿Por qué ese periodo? Perdón, licenciado Vega, es curioso. ¿Por qué ese periodo 2000-2004? Bueno, porque fue el último gobierno del PRD. Fue el último gobierno del PRD, que gran parte de ellos hoy PRM, y el Estado funcionaba de una manera. Hoy el Estado funciona de otra, lo que provoca y llama la atención de que los nuevos funcionarios, y especialmente los mismos que ya fueron en el periodo anterior del gobierno del PRD, desconocen que el Estado Dominicano ha avanzado en cierto modo y que deben de adaptarse a la situación actual del manejo del Estado Dominicano. Entonces eso conlleva que además de los 100 días que se le puede dar a un gobierno, pudiéramos decir, a un gobierno normal sobre el manejo del Estado, a estos yo voy con Elpidio, hay que darle un poco más, no solo por la pandemia, sino también por la diferencia que hay del funcionamiento del Estado Dominicano de la primera vez o la primera ocasión que les tocó gobernar dentro de este nuevo siglo, pudiéramos decir. Ahora, se da en el país una situación muy particular, muy peculiar, en el sentido de que en algunas esferas o en algunos segmentos o en algunas partes del proceso electoral, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido Reformista Social Cristiano no eran oposición al Partido Revolucionario Moderno. Incluso llevaron candidaturas juntas, ¿no? En algunos aspectos, de manera pues que en algún sentido tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido Reformista Social Cristiano son aliados o compromisarios del gobierno del señor Abinader Corona. No, realmente las alianzas, apreciado amigo Miguel, concluyen con el último boletín de la elección para la cual te aliaste. Es decir, la municipal concluyó con el boletín que designó cuántos alcaldes tuvo el PRM y cuántos alcaldes tuvo la Fuerza del Pueblo. Igual para los senadores. Ahora, en la presidencial no hubo ningún tipo de alianza. Es decir, no hay ningún acuerdo y precisamente por eso nosotros no somos parte del tren ejecutivo, ni el Partido Fuerza del Pueblo, ni el Partido Reformista, ni otros aliados que tuvimos en esta gran coalición. Lo que sí estoy cónsono con Elpidio, que hay que darle un poco, quizás más de la famosa luna de miel que se le da a los gobiernos, pero sí sobre la base de la cumbre al liderazgo nacional que ha convocado el presidente de la República a partir de la próxima semana. Sobre esa gran cumbre, donde el liderazgo nacional, las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, las iglesias, la sociedad, el empresariado, se pongan en una mesa y vean qué es lo mejor para el país, ahí nosotros como oposición debemos tomar un rol preponderante. No ser tercos ni tosudos, sino colaborar con la posible salida lo antes posible a la crisis del COVID sanitaria y a la crisis económica que ya tiene más de 1 millón de desempleados en la calle y más de 60,000 empresas quebradas en todo el país. ¿El Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado o ha sido invitado a esa cumbre, licenciado Elpidio Báez? Yo no tengo la información, pero me imagino que debe ser la primera fuerza política a ser convocada para esta cumbre.
dado a que es el partido de mayor tiempo en el ejercicio del gobierno. De los últimos 20 años, el PLD ha gobernado 16 años. Y entonces, cuando el PLD entrega el poder, es un acto de demostración de madurez democrática. El PLD, al ser convocado, asistirá, acudirá, porque el PLD quiere lo mejor para la sociedad dominicana. Y este momento no es para estar acusando, para estar enfrentando, para estar generando controversia. Este momento es para darle respuesta a la sociedad dominicana frente al tema, a la crisis de salud que tiene a la sociedad dominicana pegada contra la espada y la pared, frente al problema económico que se deriva justamente de la crisis de salud, frente al problema educativo que también es una consecuencia derivada del problema del coronavirus, y el PLD humildemente asistirá y expresará su punto de vista en relación a lo que deba hacerse para salir de este gravísimo problema que afecta a la sociedad dominicana. El PLD tiene bastante bien claro y definido que este es un momento para aportarle a la sociedad dominicana, para llevarle tranquilidad a la sociedad dominicana, para llevarle sosiego a la sociedad dominicana. Y es un momento en que el gobierno que se juramentó el 16 de agosto, lo que tiene son unos días. Este gobierno aún no tiene una semana de haberse instalado, y por vía de consecuencia, lo que aconseja la prudencia política es permitirle al gobierno instalarse, comenzar a ejecutar, comenzar a diseñar política. Y déjame decirte que hay decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader que van en la dirección de mostrar mucho equilibrio en las decisiones que va tomando, como dejar en su puesto al gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, como dejar en su puesto a González Cuesta con el programa este de el nuevo Domingo Sabio, como dejar en su puesto al director del 911, del 911. Es decir, hay señales. Y al director del Archivo General de la Nación. Por ejemplo, esas son señales que evidencia inteligencia por parte del presidente que se instaló en el temperamento de no poner en práctica la política de tierra arrasada, sino que en aquellas áreas donde hayan funcionarios y sean áreas sensitivas, entonces que permanezcan en su puesto para evitar justamente que esos servicios puedan colapsar en este momento en donde se requiere mucho cuidado en el funcionamiento de los servicios que son vitales en la sociedad dominicana. El día de ayer... Déjame robarle un minuto a Odalis, que le corresponde el turno, brevemente. Es interesante el enfoque que el PIDO le está dando a esta situación del diálogo. Recordemos que el primer caso de COVID ocurrió en la República Dominicana el día 1 de marzo. 1 de marzo, el famoso italiano, recordemos todos. A partir de ahí, el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que había que convocar un diálogo. Inclusive estuvo en primeras planas de los periódicos exhortándole al líder de la nación en ese momento, que lo será siempre el presidente de la República, que lo hiciera. Y no hizo caso. No hizo caso a ese llamado que él, a su responsabilidad de llamar a un liderazgo, a un cónclave del liderazgo nacional. Prefirió pasarle ese liderazgo a su candidato presidencial. Y precisamente parte de la catástrofe que tenemos en la crisis sanitaria hoy se debe a eso, a que en ese momento él no lo asumió. Ahora es justo que ahora el PLD sí participe en el diálogo y los invitamos a que nos acompañen junto al resto de los partidos políticos en el mismo. Ahora, una de las cosas que más se ha llamado la atención es el hecho de que
las naciones occidentales se han quejado de la Organización Mundial de la Salud, que decretó como pandemia el coronavirus cuando ya era realmente un problema casi universal. Recordemos que si bien el primer caso se dio en la República Dominicana a comienzos de marzo, no fue sino hasta mediados de marzo cuando la OMS dio el grito de alarma, ¿no? Y declaró pandemia el tema del coronavirus. De todas maneras... En el caso de República Dominicana, Miguel, el gran problema que generó la expansión del coronavirus es que República Dominicana se mantuvo 5 meses en campaña electoral. Ese es el gran problema de la expansión del coronavirus. O sea, tuvimos elecciones en febrero, elecciones en marzo, elecciones el 5 de julio. El y todavía estaba metido en campaña. Perdón, y todavía hay gente que cree que estamos en campaña todavía. Claro. Era la observación que es el gran problema de la extensión, de la expansión del contagio, de la expansión del contagio. Los mismos candidatos se contagiaron. Vamos a escuchar a Vega. Comenzando con el presidente, alcaldes, diputados, senadores. Se contagiaron. ¿Por qué? Porque decidimos hacer elecciones. Yo creo que este fue el único país luego de Corea. Sí. Los únicos 2 países en el mundo que hicieron elecciones en medio de una pandemia fueron Corea y la República Dominicana. Y en el caso dominicano, tanto tiempo haciendo campaña con las elecciones municipales, con las elecciones presidenciales. Pero vamos a darle oportunidad. De manera bien, pero vamos a darle oportunidad al licenciado Vega. Esa es la realidad. Señor Pido, vamos a darle oportunidad al señor Vega. Sí, yo creo que el gobierno que recién se instala de Luis Abinader debe de estar en montado, pudiéramos decir, sobre 2 bases. Yo creo que es sobre la base de la paciencia, primero, y luego del buen tacto. Y digo esto porque paciencia para sus dirigentes y para los que de alguna manera u otra colaboraron para que el gobierno, para que los que hoy nos gobiernan ganaran las elecciones, que están impacientes en ocupar posiciones y que de alguna manera u otra quieren que se produzca el asunto de barrer con todo lo que han encontrado y con las posiciones estatales que se han encontrado. Y esto debe llamar mucho la atención del presidente de la República, de que si bien estamos ante una situación de salud catastrófica, ante una situación económica que en los próximos días yo puedo decir que es que se va a cuantificar las pérdidas en sentido general que el Estado ha dejado de percibir producto de esta situación, entonces también lanzar un grupo de personas para la calle, también tú tener un grupo de los tuyos que te está diciendo que hay que sacarlos a ellos también, eso es una situación delicada. Y cuando hablo del buen tacto, lo digo porque el gobierno ante esta situación es un gobierno que se instala, primero, luego de 16 años fuera del poder, en cierto modo por el partido que representan, aunque es nuevo, pero también es un gobierno que se instala ante una situación difícil, que es, debo de decir, que necesita mucha atención de parte del gobierno. Bien decían ustedes de que se han confirmado algunos funcionarios. También ayer, pues, fue confirmado antes de ayer un viceministro que tiene que ver con la cooperación económica internacional, el viceministro encargado de mantener las relaciones económicas con las demás naciones. Y lo confirman en un momento donde es necesario que él continúe haciendo esa labor y en un momento donde es necesario que sigamos manteniendo las relaciones económicas y que pudiéramos ampliarla mucho más, porque de verdad que la situación económica actual que estamos viviendo se ha sentido, pero se va a sentir mucho más en los próximos días, porque ya al haber salido de ese proceso electoral donde se esconden algunas cosas, donde se dicen otras cosas y donde se le da a conocer a la población solo lo que se quiere, ahora es el momento donde se le tiene que decir a la población lo que no se quiere y que la población se entere de lo que realmente estamos en materia económica en el país. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Báez en el sentido de que en gran medida la expansión del coronavirus se debe a que el país no guardó las medidas de prudencia necesarias para contener la expansión del virus y que estuvimos permanentemente en campaña durante 6 meses o 7 meses, ¿no? Porque la campaña comenzó a finales del año
pasado y terminó con las elecciones del 5 de julio, es decir, 7 meses prácticamente. Pero la verdad es que también pienso que si hubiésemos tomado la decisión, o la Junta Central Electoral hubiera tomado la decisión unilateral o de alguna manera consensuada de suspender o posponer las elecciones, quizás la situación política hoy en día fuera mucho más grave. Eso es una suposición y yo no puedo especular sobre lo que no se ha hecho, pero yo creo que el país no tuvo más remedio que celebrar las elecciones. Definitivamente tienes razón, Miguel, en eso y también en cierta forma estoy de acuerdo con lo que plantea el Pidio. Ahora bien, recordemos, entre las medidas importantes que anunció el presidente de la República del país, ¿cuáles están? Aumentar las pruebas. Y eso fue lo que no hizo el gobierno anterior. Aún estando en campaña electoral constante, permanente, en el proceso de la pandemia, no se aumentaban las pruebas. Al contrario, se privatizaron las pruebas. Se limitó al pueblo a tener acceso a las pruebas. Al día de hoy estamos hablando de que no hemos llegado a los 100,000 contaminados. No hemos llegado a ese número todavía. Cuando la meseta de la República Dominicana será de 2 millones de contaminados, si no es que llega la vacuna antes. Estamos hablando de que podríamos llegar en este proceso hasta diciembre del año que viene, si no llega la vacuna al país. Entonces, la medida de anunciar más pruebas es la correcta y es la que siempre debió hacer el gobierno anterior, pero no le preocupó. El gobierno anterior sí estaba en campaña permanente, sí estaba poniendo la mano de la salud pública dirigida por un candidato. Ese fue el gran error de la campaña pasada. La crisis del COVID hoy, los muertos, yo se los atribuyo de manera personal a quien dirigió la política de salud del gobierno pasado. En los Estados Unidos hay más de 150,000 muertos en los Estados Unidos. Pero si no le podemos atribuir eso al presidente Trump. El 1.5% de la población. Aquí estuvimos al principio, hasta que se tomaron las medidas, por encima del 6% de índice de mortalidad. Entonces, estamos hablando de 3 veces lo que se morían en el mundo, se morían en República Dominicana. Pero ese nivel de letalidad era en comparación con el número de contaminados, pero no con el número de la población. Miguel, hay que tener cuidado con el manejo de los números. Siempre hay un manejo engañoso de los números. ¿Dónde hay más muertos y más contagiados del coronavirus? ¿En Estados Unidos o en la República Dominicana? ¿Dónde hay más muertos y más contagiados de coronavirus? ¿En Brasil o en República Dominicana? ¿Dónde hay más muertos y contagiados del coronavirus? ¿En México o en República Dominicana? Entonces, me vienen con manejo estadístico con el objetivo de desacreditar todo el esfuerzo que hizo el gobierno del presidente Danilo Medina, que puso el manejo de esta crisis sanitaria en manos de una comisión de expertos. Ni siquiera nombró a una persona por vinculación política en esa comisión. Nombró epidemiólogos, nombró expertos en el manejo de crisis sanitaria, una persona como el doctor Báez, que residía y vive en el extranjero, le fue prestado a la República Dominicana para contribuir con el país. El gobierno creó un centro para el manejo de crisis, un centro que funcionó desde el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Y el gobierno se tomó todo el cuidado de no contaminar políticamente la gestión de esta crisis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Perdón, caballeros. Ustedes que manejó el tema con mucha seriedad. Caballeros, conservemos la temperatura. Tenemos que hacer una pausa. Danilo no se dejó arrastrar. Tenemos que hacer una pausa, diputado. Tenemos que hacer una pausa y regresamos después de ella
A los amigos televidentes, por favor, continúen en sintonía con nosotros. Estaremos de vuelta en breves momentos.